Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo especial de prensa de Colina Canal 22, Colina Televisión. Tenemos el placer de ingresar por primera vez en temáticas científicas de divulgación que tienen que ver con el trabajo muy importante que ha hecho ONG Investiga Colina, que ha sido parte además de una colaboración informativa desde, en los últimos meses más recientes. Y que al conocernos un poco más hemos visto que el trabajo es muy importante en términos de ciencias aplicadas y arcoastronomía. Estoy con José Miguel Montesinos, que va a ser nuestro interlocutor en estos especiales de prensa, que van a ser ya varios capítulos, al menos 4. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Carlos. Excelente. Oye, un placer estar con ustedes, con ONG Investiga Colina, felicitar el trabajo que han hecho desde ya. Pero hay siempre la necesidad de establecer capítulos. En este primer capítulo vamos a hablar de establecimiento y roca lunar. Lo vamos a dejar ahí como título. Cuéntanos todo, José Miguel, ¿de dónde viene? El concepto de arcoastronomía también es bueno explicarlo también. Sí, genial. Mira, contarte, Carlos, que justamente yo soy profesor de física y matemática. ¿Ya? Y además estuve desarrollando una investigación en astronomía cultural. Yo soy investigador en astronomía cultural. Ya. Para tener en cuenta de qué se trata la astronomía cultural, porque muchas personas me han comentado y me entienden que la astronomía cultural se trata como de llevar la astronomía a los barrios, llevar la astronomía a las poblaciones, etcétera, y me dicen que eso es la astronomía cultural, que es como que estoy haciendo cultura con la astronomía. Y la verdad es que el concepto es mucho más amplio y va mucho más allá. La astronomía cultural de un territorio, digamos, se entiende como la simbiosis o una mezcla, ¿cierto?, entre diferentes ramas científicas. Una de ellas es la etnoastronomía. La etnoastronomía es lo que yo puedo estudiar desde el punto de vista de los conocimientos astronómicos que un pueblo originario fue capaz de transmitir de generación en generación. Es decir, la etnoastronomía yo la hago haciendo un estudio con las personas vivas de una etnia, ya sea mapuche, y sería etnoastronomía mapuche, si es diaguita, si es inca, si es Rapa Nui. Entonces, estoy haciendo etnoastronomía cuando yo estudio los conocimientos astronómicos que la gente se ha, digamos, transmitido por generación en generación. Ahora, por ejemplo, si en Rapa Nui a la estrella, no sé, a Antares, para ellos es Deyatanga, por ejemplo, o por ejemplo para los mapuches la luna es Puyén, ¿me entiendes? Entonces, todos los conocimientos astronómicos que tiene un pueblo se conoce como etnoastronomía. Ya. Ahora bien, si yo no tengo la oportunidad de encontrarme con una etnia que hoy día esté viva, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hacer etnoastronomía con los Rapa Nui es muy simple porque existen los Rapa Nui, hoy día están vivos, ¿ya? Están más vivos que nunca. Con los mapuches lo mismo, con los diaguitas ya es un poco más complejo porque no hay muchos diaguitas vivos y la información básicamente se ha perdido. Ahora, cuando yo observo un pueblo originario que ha dejado su registro arqueológico y voy y estudio los sitios arqueológicos y observo que para construir estos sitios arqueológicos fue necesario grandes conocimientos astronómicos, esos conocimientos astronómicos yo a partir del estudio de las estructuras que ellos dejaron, logro identificar que para poder construir, por ejemplo, en Rapa Nui un aju, o en el norte un geoglifo, en el caso de la cultura concagua, un geoglifo gigante, ellos se guiaron por las estrellas para poder hacer sus construcciones, eso ya se llama arqueoastronomía. Arqueoastronomía. La arqueoastronomía... Si lo pudiésemos decir, es como que tú deduces de que ese pueblo en el cual no hay representantes vivos a los cuales tú puedas entrevistar ni investigar, tú aduces que ellos han tenido conocimientos astronómicos toda vez que la orientación, por ejemplo, geográfica, incluso desde el punto de vista de los puntos cardinales, te dice a ti que ellos fueron observadores de las estrellas. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, yo puedo hacer arqueoastronomía en las estructuras del pueblo inca,
¿ya? Ya. Observo un sitio arqueológico, observo que ese sitio arqueológico tiene una intención. Esa intención, por ejemplo, es determinar, gracias a la construcción, a la orientación que tiene esta construcción, de determinar, por ejemplo, cuándo son los solsticios, cuándo son los equinoccios, cuándo ocurre luna llena, cuándo ocurre luna nueva, etcétera. Para los antiguos esto era muy importante y no construían nada al azar. Entonces, esa información que, a pesar de que yo no le puedo preguntar a un inca vivo hoy día, oye, ¿cómo construyeron este sitio? Sino que a partir de la observación y del estudio que yo le hago al mismo sitio, me doy cuenta que para poder construirlo de esa forma, como está construido, se requirieron grandes conocimientos matemáticos, ¿ya? O grandes conocimientos astronómicos, grandes conocimientos de la mecánica celeste, por ejemplo, ¿sí? Eso es arqueoastronomía. Ahora bien, si nosotros le agregamos, por ejemplo, conocimientos de astronomía moderna, astrofísica, ¿sí? Y trabajamos hoy día con los conceptos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Marte para los Rapanui es Mata Mea Mea, que significa Mata es ojo, Mea Mea es rojo. Para ellos, para los Rapanui, Marte era un ojo rojo en el cielo que tenía, de alguna forma, cuando aparecía en su perigeo, cuando está más brillante en el cielo, cada cierto tiempo, cada 3 años más o menos, Marte tiene un máximo de intensidad luminosa. Para los Rapanui era un mal augurio, ¿ya? Entonces, toda esa información, hoy día nosotros sabemos que Mata Mea Mea es Marte, ¿sí? Sabemos que es un planeta, pero los antiguos no comprendían, digamos, de qué se trataba, y para ellos la mayoría de las cosmovisiones habla de deidades, ¿ya? Asumían en el cielo estas deidades. Ahora, como decía yo, la mezcla entre etnoastronomía, arqueoastronomía y astronomía moderna es lo que se conoce en el mundo científico como astronomía cultural. Es decir, perfecto. Yo de un pueblo... ¿Perdón? Sí, ahí quiero explicar entonces el primer concepto importante. Claro. Entonces, la verdad es que en nuestros últimos 3 años, yo he estado desarrollando en varias partes de Chile esta investigación arqueoastronómica, ya que en algún minuto, viviendo en Coyhaique, viviendo en Cerro Castillo, en el sur de Chile, un abuelito, un señor que era de una etnia huilliche, me explica él en Coyhaique cómo unos sitios arqueológicos que están en Chiloé están conectados con el gigante de Atacama, que obviamente está al norte de Chile, y además cómo estos sitios arqueológicos están conectados con otros sitios de otras partes del planeta, ¿sí? Y entre ellos estas conexiones nos llevan a la isla de Rapa Nui. Ahí, durante 2 años, desarrollamos una investigación acuciosa de varios sitios arqueológicos. En realidad, estamos hablando de alrededor de 88 sitios arqueológicos en una zona más o menos de unos 18 kilómetros cuadrados, que tienen estas alineaciones, tienen como se dice, están conectados con las estrellas. O sea, ninguno de los puntos, ninguno de los sitios está, digamos, puesto al azar, sino que los antiguos se guiaban con una planificación territorial muy precisa relacionada con lo que ellos observaban del entorno, ¿ya? Entonces, perfecto. José Miguel, te voy a preguntar, sí, te quiero preguntar respecto de esto. ¿Tenemos sitios arqueológicos en Colina que estén conectados también a esta red? Ya, eso es lo que para allá quería yo llegar, ¿ya? Ya. Esta investigación arrojó varios resultados que en su momento van a ser publicados en una revista en Europa, en varios idiomas, y en este momento está en proceso de salir, digamos, de que se realice la contrainvestigación, y luego va a salir publicado en alguna revista, y ahí se va a determinar que efectivamente pudimos comprobar de que los sitios que están construidos tienen relación directa con la posición de un mapa estelar de una cierta época del año. Y no es cualquier época del año, sino que una época del año especial. Ya estamos hablando de sitios arqueológicos que pueden, a través de la observación del entorno, determinar si estamos entrando en un nuevo ciclo anual del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Específicamente, los cambios más importantes se dan justamente
en los solsticios, o más bien dicho, cerca de los solsticios, ¿ya? Porque este solsticio que nos da el calendario gregoriano, que nos dice que el 21 de junio, hoy día ya está súper estudiado, para los antiguos se guiaban por un cúmulo estelar que se llama, para los griegos, las Pléyades, ¿sí? Y para los Rapanui es Matariki. Ahora, nosotros una vez extrapolando la información que pudimos recabar en Rapanui, pudimos notar que hay cierta conexión que nos está guiando hacia diferentes puntos del planeta. Definitivo, nosotros en algún minuto de la vida tenemos que visitar, por ejemplo, Machu Picchu, tenemos que visitar México, tenemos que visitar el norte de Estados Unidos, tenemos que visitar Japón, tendríamos que visitar unas zonas del lado norte de Rusia, por el lado del Océano Pacífico, Macaronesia y Nueva Zelanda y algunas islas de la Polinesia para, digamos, estar seguros de que lo que encontramos es algo que está, digamos, distribuido y además está siguiendo un patrón geométrico que es fácil, o sea, no fácil, sino que es posible de descifrar. Y dentro de esos puntos que yo hablo de conexiones con el gigante de Atacama, que está en el norte, con unos sitios de Chiloé, hay uno de estos indicios nos trae hasta las cuencas, la cuenca de Chacabuco, ¿ya? Estos indicios, cuando yo llego de Rapa Nui el año pasado, en noviembre, y traigo este punto que me entrega, digamos, este indicio arqueoastronómico, y al ver lo que está en mi ciudad natal, yo dije, por aquí voy a continuar, ¿sí? Voy a ir a observar qué es lo que ocurre en este punto, etcétera, etcétera, y cuando llego me voy con unos amigos, llevamos el telescopio para observar qué pasaba en el lugar, bla, 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 y nos encontramos en un punto cercano a Quilapilún. Ya. Ahora, yo sin saber, en Quilapilún hay una zona que tiene muchos petroglifos, ¿ya? Y cuando estamos en el punto donde yo tengo que observar, porque el indicio me lo indicó, digamos, yo traía coordenadas geográficas y llego al lugar, uno de los amigos al cual yo había invitado a esa observación astronómica me dice, pero Miguel, profe, 50 metros más allá hay un petroglifo. Y era, por ahí comenzó todo, digamos, ¿ya? Yeah. Porque cuando yo me observo que en este punto de un indicio arqueoastronómico que traigo para investigar aquí en Colina, y encuentro justamente este punto, es donde aparecen todas las interrogantes que se nos vienen ahora. Ahora, perfecto. Como este punto, el primero que traigo, porque para mí este indicio es un indicio geométrico, digamos, no era el más importante. Hay otro indicio, porque en realidad yo tengo, en un principio, tengo la sospecha de que existen alrededor de 300 sitios arqueológicos que en Colina, ¿cierto?, en diferentes partes de la cuenca de Chacabuco y de la cuenca del estero Colina, están conectados siguiendo un patrón que inmediatamente uno puede observar que está, para poder, para que lo pudieran haber construido, necesitaron tener conocimientos del cielo y conocimientos del firmamento de la época, ¿ya? Perfecto. Entonces, José Miguel, podemos compartir obviamente algunas imágenes, fotografías del petroglifo, de esos sitios arqueológicos, básicamente sin poder liberar cosas que ustedes no quieran, sino que las imágenes en este programa, un especial de prensa de Canal 22, tú nos puedes ir básicamente graficando esto mismo que nos estás diciendo con la imagen. Exactamente, sí. A ver, lo que podemos observar es un petroglifo que está en una roca, ¿cierto?, que tiene una alineación, y esa alineación permite encontrar el momento, o permite coordinar o observar el momento exacto cuando el Sol está en su máxima elongación el día... a ver, ¿por qué? En la cordillera yo observo el Sol, ¿cierto? ¿Ya? Que en el solsticio de verano tiene su máxima elongación hacia el sur, es decir, el Sol y la Luna salen por un punto de la cordillera que se acerca hacia el sur,
Eso es en el solsticio de verano. En la medida en que la Tierra continúa su trayectoria alrededor del Sol, la observación aparente del Sol es que se va corriendo por la cordillera hacia el norte, la máxima elongación en el solsticio de verano, y después comienza su trayecto, empieza la eclíptica a moverse hacia el norte, la Luna y el Sol salen cada día más al norte, más al norte, más al norte, más al norte, y hay un momento en donde es su máxima elongación ahora en el solsticio de invierno, donde en ese punto este petroglifo que está en Quilapilún, que es un puma, aparentemente muchos investigadores lo han determinado que tiene una forma, digamos, zoomórfica, se refiere, sí, zoomórfica. Para los antiguos, el puma tenía una connotación súper importante, porque dentro de estos tres mundos de la cosmovisión andina, el supramundo, que está conectado, digamos, con el cóndor, el mundo terrenal está conectado con el puma, y la serpiente, digamos, relacionada con el conocimiento, conectando el mundo interior. Este puma, que está grabado en una muralla, que ha sido bastante estudiado, en una muralla rocosa en Quilapilún, se forma un ángulo de 90 grados con el día más importante de alguna forma del año, que tiene que ver con la llegada de este nuevo ciclo, y este nuevo ciclo se da justamente en el solsticio de invierno, ¿ya? Esto sería ahora, el 21 de junio. Eso sería el 21 de junio, pero la alineación no se produce el 21 de junio, Carlos. Y eso es súper interesante, porque nosotros estamos siendo guiados hoy día por digamos, un calendario que fue creado por los griegos, digamos, y de alguna forma estamos determinados por las observaciones científicas actuales, pero los antiguos no tenían esta información, y a través de los años se ha ido, de alguna forma, el firmamento ha ido teniendo sus pequeños cambios. Entonces, nosotros observamos que el día no es el día exacto del solsticio, donde se ocurre, del solsticio de invierno, que es el 21 de junio, donde ocurre realmente esta alineación, sino que ocurre días antes, ¿ya? A partir más o menos del día 9 de junio, es donde observamos que entre el 9 más o menos y el 25 de junio, en esos días es donde se produce una alineación que es maravillosa, porque es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, justo con la pared donde está haciendo, o sea, donde fue, digamos, grabado este puma, o dibujado en la roca este puma, y eso significa que si tiene un ángulo de 90 grados con la eclíptica, en esas noches la luna sale exactamente alumbrando digamos, de frente a este petroglifo. Entonces, nosotros pensamos, esto es hipótesis, hay que demostrarlo, hay que desarrollar una investigación bastante acuciosa, de que justamente este puma que está dibujado en estas rocas es justamente un indicio arqueoastronómico que permite identificar cuándo llega el nuevo año, ¿sí? Eso para los antiguos era súper importante, porque una vez que comienza el nuevo año, además coincide con que, en este caso, como es solsticio de invierno, ese día comienza el invierno. Entonces vienen las lluvias, es tiempo de sembrar ciertos elementos, es decir, esta información que está de alguna forma plasmada en la roca, que a través de la orientación con los fenómenos celestes yo puedo determinar, de alguna forma me permite a mí decir, ¿sabéis qué? Viene el invierno, hay que prepararse, luego de eso va a venir otro ciclo, y aquí es donde comienza todo de nuevo. Ahora, perfecto. José Miguel, varias preguntas. Sí. ¿Qué etnia, qué pueblo eventualmente habría dibujado, habría pintado este petroglifo en forma de puma? Ya. Eso es algo que la investigación va a determinar en el futuro, ¿de acuerdo? Ya. Por ahora nosotros tenemos antecedentes de que en la zona interactuaron en realidad son entre 4 y 6 grupos humanos. Estamos hablando en un periodo del periodo antiguo, digamos, hablamos del periodo alfarero, hablamos del periodo arcaico, ¿ya? Estamos hablando de la cultura Bato, estamos hablando de la cultura Diaguita,
estamos hablando de la cultura picunche y además la cultura concagua, que también tiene su influencia muy importante dentro de la cosmovisión andina, pero principalmente nosotros tenemos, digamos, pensamos que así es, principalmente de la cultura inca. Pero no estamos seguros si fueron los incas propiamente tales los que llegaron a esta zona, sino que también pudo haber pasado en que este fenómeno de transculturación que provocaban o que de alguna forma utilizaban los incas para poder dominar los territorios, lo que ellos hacían era transmitir o de alguna forma traspasar su cultura a estas culturas que vivieron en esta zona. Por ejemplo, los diaguitas de alguna forma fueron incaizados porque los incas de esa forma dominaban, o sea, llegaban con mayor desarrollo, explicaban formas de vivir, hacían que los grupos humanos trabajaran para el imperio, convencían en el fondo a los pueblos sin que los pueblos perdieran sus costumbres para ingresar al imperio. Y el hecho de ingresar al imperio a ellos les permitía, digamos, ejercer esta dominación, y aquí en esta zona dejaron bastante registro, y además hay mucha información de los cronistas que permiten identificar los sitios que tienen influencia inca, ¿ya? Ahora bien, José Miguel, zona... otra pregunta. Sí. José Miguel, otra pregunta. Yo sé que ustedes están investigando, han sido muy cuidadosos respecto de esto. Yo sé que no es un puro petroglifo, que son un montón de cosas las que hay básicamente en el sector de Peldehue y Quilapilún, que es una zona de riqueza arqueológica profunda, muy, muy, muy profunda, que ustedes están realizando la investigación, pero yo entiendo que ustedes están, además de la mano, de un llamado súper importante hasta que esto se cuide, se mantenga, se proteja, y por supuesto se permita también llegar a muy buenos resultados investigativos, precisamente porque no hay intervención. Sí, precisamente, bueno, nosotros estamos súper entusiasmados, estamos observando con mucha alegría y mucha curiosidad además de saber cuál es el conocimiento que hay detrás de todas estas construcciones y de estos sitios arqueológicos. En realidad aún nosotros no definimos todavía como que son todos sitios arqueológicos, sino que nosotros lo hemos identificado como sitios de interés arqueoastronómico por ahora, ¿ya? Son sitios de interés arqueoastronómico para nosotros. Se nos ha dado ya la coincidencia de que en a lo menos 19 sitios para nosotros, 19 sitios de interés arqueoastronómico, hay estructuras antiguas. Ahora, la misión de nosotros, primero, identificar cuáles son los sitios de interés, ¿cierto?, de nuestra investigación arqueoastronómica, identificar cuáles son los sitios de interés y luego estudiar cómo estos sitios se conectan con todo este entramado, digamos, grande que existe. Por eso es que para nosotros es tan importante ahora identificarlos primero y comenzar un trabajo que tiene que ver con, porque los sitios tienen dueños, o sea, no es que los sitios tengan dueños, sino que los territorios donde se encuentran los sitios tienen dueños hoy en día. Y en algunos casos, por ejemplo, el dueño es el ejército, en otros casos es un fundo que tiene también un dueño, en otros casos son terrenos arrendados por las empresas mineras, en otros casos son lugares, un terreno donde, por ejemplo, hay una empresa inmobiliaria que ha desarrollado todas sus obras, etcétera, y por lo tanto pensamos que todo el patrimonio natural hoy día está en un grave peligro, ¿ya? Justamente el sitio, uno de los más importantes que nosotros de alguna forma se transformó en nuestro sitio de interés o sitio de interés arqueoastronómico número 1 que hemos ido a estudiar, está en un sector que se conoce como establecimiento, ¿sí? Este sector está alrededor de 6 kilómetros río arriba desde las compuertas. Entonces, este es establecimiento. ¿Qué características tiene establecimiento? Sí. Resulta que aquí existe un lugar donde hay una forma rectangular, que es un terreno, digamos, que está entre unas quebradas. Estamos hablando de la quebrada Huinganal, ¿ya? Esta quebrada que tiene este nombre, la quebrada Huinganal, tiene varias características interesantes. Dentro de ellas
nosotros observamos que existe la confluencia de dos quebradas, digamos, donde de dos lados distintos viene agua, ¿cierto? Son brazos del río que finalmente van a conformar el río que nosotros vemos más abajo, pero estas quebradas traen estos flujos, estos afluentes, digamos, de nuestro río, y llega un punto donde confluyen, y en ese punto en particular existen unas construcciones, unas pircas, unas plataformas, unos terraplenes levantados, y la forma de cómo está trabajado en el terreno, las construcciones a nosotros nos tiene bastante, digamos, curiosos, nos tiene muy intrigados, digamos, ¿ya? Porque en este sector los registros históricos de Colina indican que ahí existió una fábrica, una antigua fábrica de ladrillos, ¿ya? Esta fábrica de ladrillos se comenta que fue, digamos, construida sobre una mina antigua. Esta mina antigua era, o sea, el lugar donde está emplazado estas estructuras, digamos, de piedra, tienen unas pircas muy grandes, tienen una zona como rectangular hacia el lado de atrás. Luego en la parte delantera tiene unas plataformas que todo parece indicar que ahí en su minuto estaba emplazada una especie como de ruca o con diferentes, digamos, formas. Existió ahí una como zona habitación, y en la parte de afuera tiene distribuido el sistema, digamos, las rocas todas puestas como si fuera una terraza. Tiene puertas, tiene como una especie como de corrales hacia atrás, tiene toda una zona delimitada y todo con un sistema de construcción bastante antiguo. Ahora, este mismo lugar tiene además, se nota inmediatamente, una plataforma que fue claramente intencionada, levantada y puesta de alguna forma en nivel, pero con unas técnicas, con técnicas de construcción bastante antiguas. Nosotros hemos estado observando el lugar y hemos encontrado ladrillos, ¿cierto? Y los ladrillos tienen indicaciones, o sea, tienen unas marcas, y estas marcas hablan de una empresa antigua, ya, de una empresa inglesa. Las marcas que tienen los ladrillos que hemos encontrado son ladrillos que quedaron ahí de los restos. En algunos casos se nota claramente un nombre que se dice Staffordshire. Staffordshire. Sí. Staffordshire. Hay otras que tienen una marca que habla dice Cowen. Estos ladrillos tienen impreso en sí estas figuras, estas letras, ¿cierto? Que nos hacen inmediatamente pensar que bueno, aquí se impuso la marca de una empresa extranjera funcionando, fabricando ladrillos, ¿cierto? Ya, pero eso estamos hablando nosotros de principios de siglo. De hecho, todavía, inclusive en la casa del padre, que está, digamos, camino al Colocalán, desde Peldehue hacia arriba, el padre, bueno, falleció en los años 60, y en esa zona también hay registros de estos mismos ladrillos, o sea, ladrillos de esta fábrica fueron llevados en los años 60, antes de los años 60, y hubo, digamos, construcciones con estos ladrillos en este lugar. Entonces, estamos hablando de toda la primera etapa de principios de siglo, ¿cierto? No. Ahora, nosotros pensamos de que esas técnicas de construcción que tiene este sector, esta mina antigua o esta fábrica de ladrillos antigua, no son técnicas europeas de construcción. Y aquí es donde nosotros tenemos que remontarnos de alguna forma, y con el equipo, bueno, hay una misión, digamos, un estudio antropológico que hacer, un estudio histórico, situar esto en el contexto, etcétera, y observar todo lo que ocurrió, pero nosotros estamos seguros de que las técnicas que fueron utilizadas para construir estas pircas, estas como, digamos, habitaciones que tienen, los terraplenes, la forma como nivelaron el terreno, ahí, insisto, no son técnicas europeas, sino que fue construida o fueron construidas, y las hipótesis son varias, o fueron construidas sobre un emplazamiento antiguo, o utilizaron esclavos o obreros de alguna etnia que manejaban estas técnicas para poder realizar estas construcciones.
Ahora, lo fascinante de este sitio, porque alguien me dijo, oye, pero eso no tiene pinta de ser arqueológico, porque recién a principios de siglo ya era una fábrica que tenía dueños ingleses, etc. Entonces, si uno observa el lugar, si uno sigue mirando alrededor del lugar, también se encuentra con que existe estos agujeros en las rocas, ¿cierto? ¿Ya? Que en algunos casos son conocidos como piedra tacita, y en algunos casos son horadaciones que se le hicieron a las rocas, y muchas de ellas son horadaciones, o sea, se nota que las horadaciones son intencionadas, o sea, una roca naturalmente, exacto, una roca naturalmente no se le hacen este tipo digamos, de agujeros, pero para eso necesitamos la opinión de un experto, de un geólogo, ¿ya? En este sector, más o menos a unos 100 metros de establecimiento, se encuentra una estructura megalítica, pero más que estructura, porque es una formación natural, o sea, es una roca muy grande, una roca que tiene como una protuberancia, digamos, en la zona que da hacia el sur, y esta protuberancia, digamos, estamos hablando de por lo menos unos 20 o 25 metros de altura, y tiene horadaciones alrededor de la roca por todo el sector, en este digamos, conglomerado lítico, digamos, y estas horadaciones hacen que la roca tenga hoy día una apariencia bastante particular, ¿sí? Conversando con algunas personas que viven muchos años acá, algunos de ellos son arrieros, otros son simplemente campesinos que son de mucha edad. Por un lado nos hemos encontrado con que a esta roca le llaman la piedra del loro, porque comentaba el vecino que hay hubo un periodo de tiempo, un periodo en el que en ese lugar, en esos agujeros, llegaba una bandada de loro, y en una cierta época se ponían a anidar ahí, por lo tanto la roca estaba llena de esta especie de loro que vive en la cordillera. Y ¿ya? Por otro lado, también existe una cantidad de personas que también nos comentaron que esta piedra no se llama piedra del loro, sino que ellos la conocen como roca lunar, ¿sí? La roca lunar. Sí. ¿Por qué? Porque tiene estos agujeros, y aparentemente me decían, no, mira, yo creo que es porque como tiene agujeros, se asemejan como a los cráteres de la Luna. Claro. Exacto, a la superficie lunar. Entonces, toda esta información, de dónde viene, cómo le dicen la piedra del loro, la roca lunar, a nosotros nos tienen muy intrigados, porque la forma que tienen estas hendiduras se manifiesta de inmediato que eso no es una formación natural. Pero insisto, lo que necesitamos nosotros ahora es que un especialista, un geólogo, nos permita determinar que estas horadaciones no fueron, o sea, son, digamos, ¿cómo se dice?, de carácter antrópico, es decir, que fueron hechas por el hombre, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta roca, por qué fue labrada, por decirlo entre comillas? ¿Por qué fue labrada? ¿Por qué le sacaron? ¿Por qué le formaron estos agujeros? La investigación también ahí nos lleva a algo súper interesante, porque si uno observa la roca desde una cierta distancia, ocurre un fenómeno bien interesante que se llama pareidolia, y que era muy presente dentro de la cosmovisión antigua, y uno, al observar la roca con estos agujeros desde una cierta distancia, se ven ciertas formaciones, y uno se imagina como una especie como de esfinge. Entonces eso hace pensar de que los que labraron esta estructura, por un lado, nos hace pensar de que los antiguos que labraron esta estructura estaban buscando darle una forma a esta roca gigante, con alguna intención relacionada con su entorno, con su cosmovisión, porque los antiguos no hacían nada así como al azar, ellos no hacían cosas por diversión, sino que todo tenía que ver con un equilibrio natural, entre un equilibrio natural y un equilibrio espiritual.
este lugar, como te digo, está emplazado en este sector que tiene todas las condiciones para poder realizar un asentamiento humano con mucho éxito, porque tiene agua, tiene bosque, tiene leña, tiene para cazar, está cerca de estas estructuras, digamos, que permite extraer minerales, y por lo tanto el trabajo que nosotros tenemos durante todo este año es un trabajo de levantamiento que vamos a tener. Vamos a hacer un levantamiento, digamos, topográfico con gente del equipo. Vamos a pedir la ayuda de expertos como geólogos para determinar. También hay un equipo en el caso del estudio de la flora y de la fauna que está de alguna forma observando y está determinando si los agujeros pudieron o no haber sido formados de manera natural por algún agente biológico. Puede ser, no sé, algún animalito, o podría ser también alguna especie de líquen que pudo haber hecho los agujeros, etcétera, etcétera. Para nosotros es un misterio desde donde se mire. O sea, si esta roca, que es gigantesca, fue y logramos determinar de que los agujeros no pudieron haber sido realizados o haber sido formados por algún agente biológico, algún agente vivo, digamos, entonces, y se logra demostrar de que los agujeros son de carácter antrópico, es decir, que fueron creados por el hombre, tiene un fin y vale la pena para nosotros investigarlo, porque además está emplazado justo en un punto muy importante desde nuestra investigación arqueoastronómica. José Miguel, ha sido la verdad un placer haber podido entregar esta información en un primer capítulo. Esto da para mucho. Señalar que va a tener todo esto apoyo gráfico. Agradecemos este primer acercamiento. Se nos acaba el tiempo ya de este primer programa, un especial de prensa respecto de ciencias aplicadas, arqueoastronomía, astronomía cultural acá en nuestro territorio. José Miguel, felicitaciones por el trabajo desde ya. Esperamos que tengan mucho éxito. Nos vemos pronto en un próximo programa. No sé si tú quieres hacer un mensaje al cierre. Sí, mira, lo más importante para nosotros es lograr identificar estos sitios, y por lo tanto nos encantaría o nos gustaría hacer un llamado a toda la población de Colina que viva en cualquier zona de las cuencas, ya sea la cuenca Chacabuco, la cuenca del Estero Colina, o las zonas que están emplazadas para el lado de Chicureo, o donde está, digamos, el pueblo, la ciudad de Colina propiamente tal, de que cualquier indicio que ellos tengan, que las personas tengan sobre algún sitio que pudiera tener alguna importancia dentro de nuestra investigación, por favor, si nos pueden contactar, estaríamos eternamente agradecidos. Sabemos que hay muchos lugares que las personas antiguas conocen. Nosotros tenemos antecedentes de que los sitios que son de interés arqueoastronómico para nosotros son alrededor de 300, y hay, personas que me hablan de alrededor de 500 sitios que han sido de alguna forma rescatados por los estudios de impacto ambiental que han desarrollado las empresas mineras, pero que no han sido estudiados en su estructura macro, ¿ya? Porque todos los sitios han sido estudiados, pero de manera puntual. Todavía no hay ninguna investigación concluyente de que hable de que los sitios están conectados entre sí. Entonces, cualquier información, cualquier indicio de estructuras antiguas, de petroglifos, de piedras tacitas, o de cualquier cosa que pareciera ser alguna estructura antigua hecha por el hombre, nos encantaría que nos contactaran y de alguna forma establecer o entablar esta misión de primero identificar los sitios y luego proponer que se declaren estas zonas de protección, ya sea zona de protección histórica o en este caso como que sean declarados monumentos nacionales, para que nosotros podamos desarrollar acciones que puedan proteger estos sitios, que es lo que más nos importa a nosotros. Rescatar el patrimonio cultural, proteger el patrimonio es, yo creo, para nosotros súper importante, porque de alguna forma nos está entregando digamos, indicios de lo que fue el pasado de Colina, ¿sí? Así que eso, muy importante. Muchas gracias por esta invitación, y esperemos que la siguiente pueda traer información un poco más precisa de algunas cosas interesantes que estamos mirando.
Muchas gracias, José Miguel Montesinos, de ONG Investiga Colina. Este ha sido un especial de prensa dedicado a ciencias aplicadas, arqueoastronomía y astronomía cultural. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.